Buscar alojamiento puede llegar a ser frustrante, difícil, decepcionante y vas a decir ya me quiero regresar, no encuentro nada bueno, todo está muy caro, etcétera. Alojamiento y trabajo son de las cosas que requieren de muchísima paciencia y esfuerzo. Alojamiento y trabajo por sí solos son un trabajo. Tienes que dedicarle mucho tiempo, estar en diferentes plataformas, pendiente a las publicaciones, a respuestas, etcétera. Hoy vamos a hablar del alojamiento en Australia, cómo lo podemos encontrar, cuáles son los métodos que yo utilicé y que tuve éxito para encontrarlos y a las situaciones que te puedes enfrentar dependiendo del tipo de alojamiento que vayas a arrendar. Es importante señalar que la renta se paga semanalmente. ¿Cómo busqué alojamiento? Pues yo prácticamente me enfoqué en dos plataformas. La primera es Flatmates, que es la que todo mundo te dice, ¿sabes qué? Es la más efectiva, es la que más te va a dar resultados, pero personalmente no me dio tantos como lo fue Facebook. Facebook, en lo personal, tuve mucho más interacciones, tuve mucha más respuesta que en Flatmates, pero esto no quiere decir que dejes de lado Flatmates. Cada uno tiene sus peculiaridades. Flatmates tiene bastantes filtros, es una plataforma que está diseñada precisamente para buscar alojamiento, ya sea compartido, ya sea en departamentos, ya sea en casas, etc. Pero Flatmates tiene una versión de paga. Muchos te aconsejan pagarla porque vas a encontrar más fácil alojamiento. Pues déjame decirte que esto va a depender mucho de la suerte, porque a lo mejor tus mensajes serán leídos primero que los de los demás, pero eso no garantiza que la persona que esté del otro lado vaya a decir, ah, sí, esta persona me conviene o a esta persona la voy a elegir. Solamente les la visibilidad y te van a aparecer un poco más de ofertas, etcétera. Pero eso no quiere decir que si no pagas no vas a tener éxito o no van a ver tus mensajes. Únicamente es el orden en el que se van mostrando y en algunas ocasiones las oportunidades primero se liberan para la parte de pago y después para la parte que es gratuita. Pero esto en lo personal yo creo que no es necesario. A lo mejor si estás muy desesperado y ya llevas mucho tiempo, pues probablemente sería buena opción pagarlo, pero yo te diría que todo lleva su tiempo y no te estreses. Hay un punto que yo encontré en Flatmates, que existen varias viviendas o varias acomodaciones las cuales las está publicando la misma persona. ¿Por qué me di cuenta de esto? Por el logo y por el nombre del propietario o de la persona que está poniendo a disposición esta vacante. Y esto me llevó a varias inspecciones y me di cuenta que las personas que estaban mostrando las viviendas, los departamentos, las casas, pues eran las mismas. De repente tenía una cita a las 3 de la tarde y después a las 5 tenía otra en otra ubicación cercana o por la zona. Me daba cuenta que eran las mismas personas, que incluso ellos me decían, ah, tú estabas en la anterior, ¿verdad? Y le digo, sí. Y esto es algo que te puede ser de mucha utilidad. Si te llega a pasar esto o llegas a ver que la persona el perfil que está publicando la vacante, la vivienda, el departamento, el cuarto, lo que sea, o parecen ser agentes inmobiliarios, yo así les llamo, pues te recomendaría que te acercaras con ellos y les dijeras, ¿sabes qué? Estoy buscando, tengo todos mis papeles en regla, aquí te traigo mis documentos, traigo el PONT. Si tienes alguna vivienda, me gustaría verla y que me consideres, etcétera. Te pasan su número telefónico o te piden tu número telefónico y te dicen, escríbeme. Tú les escribes y les mandas tus datos y ellos te van a empezar a mandar ofertas. Eso me pasó. No tuve éxito literalmente con ellos porque las viviendas que ellos ofrecían pues no cumplían con las necesidades o con lo que mi mínimo indispensable, que más adelante vamos a entrar a detalle en eso. Esta es una excelente opción, identifícalos, ten buen ojo, checa, incluso no necesitas ir a las inspecciones, puedes mandarles mensajes. Hoy estoy interesado en la vacante, pero veo que tienes más vacantes o más viviendas, más acomodaciones disponibles, por favor tómame en cuenta, este es mi número telefónico, incluso aunque vengan en el perfil, pero ya toda la información se la proporcionas en una sola línea o es más visible en lugar de que vayan al perfil, busquen tu dato, etcétera. Esto agilizas más el proceso de que ellos te puedan contactar o el acceso a tu número simplemente. Flatmates llega a funcionar. Si ya estás muy desesperado, dicen que sí funciona. Yo conocí a un par de personas que pagaron por este servicio y no tuvieron éxito. Encontraron su vivienda a través de Facebook, al igual que yo. Esto no quiere decir que no funcione, simplemente es lo que me ha tocado vivir y lo que he escuchado a mi alrededor. Facebook, existen tanto los grupos como el marketplace.
Grupos existen una inmensidad dependiendo de la ciudad a la que vayas, ya sea Sydney, Gold Coast, Melbourne, Canberra, etcétera, donde tú te ubiques a donde quieras, existen grupos. Existen latinos en Melbourne, latinos en Sydney, colombianos en Melbourne, mexicanos en Sydney. Busca todos estos grupos en Facebook y únete a ellos. Y existen también grupos, digamos que particulares, como vivienda, alojamiento, apartments for rent, etc. Existen una infinidad. Tú busca acomodación, busca for rent, busca todas las palabras que te imagines, búscalas en Facebook y seguramente te va a aparecer un grupo y únete a ellos. Toma en cuenta que hay una comunidad muy grande de colombianos. Si eres colombiano, pues únete a todos los grupos de Colombia que encuentres. Y si no eres colombiano, busca esos grupos porque ellos son los que tienen, al ser mayoría, pues publican más ofertas y la probabilidad de que encuentres algo que se acomode a lo que tú estés buscando, pues se va a incrementar. Pero no por eso dejes de lado a lo mejor los chilenos, mexicanos, colombianos, como ya lo dije, brasileños también es una comunidad grande, aunque no hables portugués, pero es fácil de entender, lo vas leyendo y algunas palabras se van pareciendo o simplemente lo traduces. También es una comunidad grande para que la tomes en cuenta. Y de igual forma en Marketplace puedes buscar departamento compartido, casa compartida, etc. Facebook en lo personal me funcionó mucho más, tuve más visitas, tuve más inspecciones que en Flatmates. En Flatmates tuve también algunas, pero la mayor parte las obtuve por parte de Facebook. Y la casa que encontré, la encontré a través de Facebook en grupos. En lo personal, estas dos herramientas son las más efectivas para encontrar alojamiento, pero existe una tercera y creo que es bien importante. Probablemente a lo mejor ya encontraste trabajo, pero no has encontrado vivienda. Comunícalo con tus amigos, con tus colegas de trabajo. Si siempre alguien te va a decir, en mi casa se está desocupando, en la casa de un amigo se está desocupando, te paso su dato, etc. Comunicarlo es bien importante. O muchas veces la gente que ya tiene un poco más de tiempo está en grupos de WhatsApp o de Telegram donde se publican vacantes de vivienda. Y para este proceso pues es de mucha ayuda. Siempre pregunta, incluso a lo mejor, oye, ¿no tienes algún grupo de WhatsApp o de Telegram donde estén publicando viviendas, etcétera? Y muy seguro, sí, aquí tengo uno, y ya te lo van pasando. Y así aumentas la probabilidad de encontrar un alojamiento. Y en el mismo tenor de estar preguntando, pues pregunta, oye, ¿qué grupos de Facebook estás siguiendo? ¿Te encuentras dentro de ellos, etcétera? Y ahí vas encontrando más opciones para hacer tu búsqueda y encontrar el alojamiento que más se adecue a tus necesidades. Otro punto importante, y creo que es de las cosas más relevantes de la búsqueda de alojamiento, es que te vas a presentar a varias situaciones que probablemente nunca hayas visto. A lo mejor vas a encontrar viviendas en muy malas condiciones o vas a encontrar viviendas en excelentes condiciones donde tienes que tomar ciertas precauciones, no precauciones, sino tener en cuenta ciertos elementos, mejor dicho. Lo primero que tienes que identificar y definir contigo, por ti mismo, así hablándote, hey, fulanito de tal, hey, Jorgito, yo no estoy dispuesto a compartir cuarto, no estoy dispuesto a compartir baño, no estoy dispuesto a compartir cama, etcétera. Bueno, eso ya fue una exageración, pero bueno, eso lo tienes que tener bien definido, pero también tienes que ser realista con la situación que estás viviendo. Porque si tú ya vas muy convencido de que no vas a compartir baño y no vas a compartir habitación, pues créeme que eso se va a ver reflejado en el costo de la renta. Pero no por eso quiere decir que a lo mejor vas a llegar a un lugar donde se vea sucio, oscuro, las habitaciones estén cayendo, etcétera, porque de que las hay y luego muchas veces nos dejamos ir por el precio y a lo mejor en una zona donde por lo regular el costo de la renta es de $400 semanales, pues encuentras algo por 150 y ahí vas bien emocionado pensando de que encontraste la oportunidad de tu vida. Pues no, muchas veces estas o llegan a ser fraudes o llegan a estar las condiciones de la vivienda en pésimo estado. Así que está muy consciente y ve más o menos enfocándote a lo que sí estás dispuesto a vivir con el presupuesto que traes y ve sondeando tanto
y ve sondeando el costo de la renta en las zonas que tú quieres. Eso te va a llevar que si a lo mejor el presupuesto que tienes es muy reducido, pues no te va a alcanzar para vivir en las mejores zonas o en las zonas en las que todo mundo quiere vivir. Siempre que estés buscando o haciendo una inspección, independientemente que en la publicación diga bills incluidos, siempre pregunta al momento que hagas la inspección, porque muchas veces si es gente que tiene varias viviendas, copian y pegan y después te dicen, ¿sabes qué? Los bills no estaban incluidos. ¿Qué son los bills? Son las facturas, como puede ser el internet, el agua, el gas, etc. Y existen costos extra que también debes de preguntar, como mantenimiento, la basura, etc, etc. Siempre pregunta cuáles son si todo está incluido y si existen costos extra. ¿Sabías que tengo una guía donde explico todo el proceso para poder ir a estudiar y trabajar a Australia, desde la planeación, cómo buscar escuela, cómo buscar agencia, las cosas en las que debes de tener cuidado, cómo tramitar todos los documentos que necesitas para poder empezar a trabajar, cómo buscar alojamiento, etcétera? Todo esto lo puedes encontrar en mi página web jorgeagama.com. Pero si tienes alguna duda particular y quieres platicar conmigo uno a uno, también lo puedes hacer. Te dejo los links en la descripción y también todo lo encuentras en mi página. Y aunado a la ubicación o a las zonas en las que quieres vivir, en este caso voy a hablar particularmente de Sydney, pues digamos que entre más, y esto es un fenómeno que se va a presentar en cualquier ciudad del mundo, entre más céntrica esté la vivienda, más caro o más elevada va a ser la renta. La mayoría de los trabajos, la mayoría de las escuelas se encuentran en el centro de la ciudad. Y hablando particularmente de Sydney, todo gira alrededor del CBD y de Bondi Beach. Bondi Beach es una de las playas más famosas de Sydney y los costos en estos dos lugares llegan a ser bastante altos. Cerca del centro de Sydney o cerca del CBD, como se le conoce, encontrarás colonias o suburbios como Pyrmont, Haymarket, Surrey Hills, Último, etc. Revisa en el mapa de Flatmates para que te des una idea más o menos de los costos por zonas. Si comparas la zona de Bondi con la zona del CBD, vas a ver que los precios son muy parecidos. Al ser las zonas más populares o con mayor demanda, donde todo el mundo va o quiere vivir, pues obviamente los precios se van a incrementar. Pero el mapa de Flatmates te va a servir de mucho para que te des una idea de cómo están los costos, entiendas más o menos las zonas y te des una idea de cuánto va a costar vivir en cada zona, y así hagas tus matemáticas, hagas tus números y elijas la zona en función a tu presupuesto, porque todos llegamos o estando allá tenemos que ajustarnos a un presupuesto y eso es lo que muchas veces va a determinar dónde vamos a vivir. Muchos sí sacrifican y dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero gastar un poco más, pero prefiero estar en el centro, o prefiero sacrificar la comodidad de mi privacidad y compartir un cuarto con alguien más y vivir en el centro, así no uso transporte público, etcétera. Eso ya te toca a ti investigar y ver la zona que más se acomoda a tu presupuesto, ya sea inicial y posteriormente. A lo mejor ya empiezas a trabajar y empiezas a tener dinero y ya tú podrás hacer los cambios que tú requieras en función a tu presupuesto y al dinero que tú estés dispuesto a gastar, porque es un gasto fuerte, es el gasto más fuerte al que te vas a enfrentar viviendo en Australia. Y en mi caso yo opté por irme al norte de la ciudad y encontrar un lugar un poquito más lejano. Estaba más o menos a 10 kilómetros del centro y me tomaba alrededor de 30 minutos llegar en transporte público. Yo empecé a evaluar y dije, ¿sabes qué? Por ese costo que yo estaba pagando de renta, que sumando los bills, sumando el transporte público y la renta, pues me daba el costo de una habitación compartida en el CBD, en el centro de la ciudad, y yo dije, yo prefiero mi privacidad y pagar ese dinero con mi tiempo. Y incluso estaba gastando un poco menos. En el lugar donde vivía se llama Wright, pero esa evaluación tú la tienes que hacer. Si dices, ¿sabes qué? Yo sí estoy dispuesto a compartir, estoy dispuesto a que el baño lo comparta con toda la casa o con todo el departamento, pues esas son decisiones que tú ya tienes que tomar. Las condiciones de vivienda pueden variar en función de N factores. Si estás buscando un departamento, si estás buscando una casa, el departamento
Puede que compartas la habitación o puede que sea una habitación para ti sola, puede que sea una casa con N número de habitaciones, una casa chica, una casa pequeña, una casa nueva, una casa vieja, una casa en una zona buena, que a lo mejor puede ser un poco más barata que si te quedas en el CBD. Esto me atrevería a decirte que se va a presentar en cualquier parte de Australia, pero son cosas a las que tienes que tomar en cuenta porque todo eso afecta el precio. Si tienes un baño para ti privado, a lo mejor si quieres por el precio que estás pagando en el centro, tendrás que ir a lo mejor a 50 minutos del centro y a lo mejor hasta en tu habitación misma vas a tener el baño propio y no lo compartes con nadie. Pero esos son sacrificios y elementos que cada quien tiene que ir evaluando sin dejar de lado que me atrevería a decirte que tu vida va a girar alrededor del centro de la ciudad, porque ahí se encuentran mayormente las escuelas y las fuentes de trabajo. El trabajo va a ser muy variable porque algunos se encuentran en el centro, todo el mundo busca trabajos en el centro y es donde más trabajo hay, pero te puedes ir a trabajar al aeropuerto, te puedes ir a trabajar en una fábrica, puedes trabajar en N lugares, no es una condicionante, pero es algo que tienes que tomar en cuenta. Consejos cuando estés buscando alojamiento. Primero, y como ya les dije, identifica a esas personas que tienen varias viviendas en arrendamiento y eso te va a ayudar mucho a acelerar que tengas más visitas, más inspecciones y veas si alguna de ellas se adecua a tus necesidades y a tu presupuesto. Y al mismo tiempo, siempre que vayas a una inspección, lleva contigo el bond o la fianza, porque eso te va a ayudar a apartar el lugar y que nadie te lo gane. Porque si encuentras ese lugar donde te sientes cómodo, las cosas están más o menos o muy bien de acuerdo a lo que tú estás acostumbrado, a lo que estés buscando, pues las acomodaciones vuelan. Todo el mundo está peleando por los mejores lugares, todo el mundo está buscando habitación, todo el mundo está buscando el mejor lugar para vivir. Y si no llevas el dinero, muchas veces te los ganan. Dices, sí, te escribo y te digo cuándo, y a lo mejor si no traes el dinero, alguien más paga el bond o la fianza y te hacen a un lado. Así que siempre lleva contigo el bond y lleva tu pasaporte y a lo mejor una copia para que se las puedas dejar y ellos te identifiquen y demás. Pero no todo es miel sobre hojuelas y no vayas a entregar dinero a cualquier persona. Esto es mucho de instinto. Hay pocos casos de fraude, pero los existen, pero siempre toma precauciones. Trata de ver cómo está la situación, platica, si tienes la oportunidad de platicar con alguien que esté viviendo ahí, hazlo. Oye, esta persona sí es la encargada, etc. Esto se guía mucho por feeling. No desconfíes tanto, pero sí toma tus precauciones. Y de aquí vamos a las condiciones de la vivienda. Si quieres, entre más cosas quieras, más cara va a ser la renta. ¿Esto qué quiere decir? Que si quieres un buen lugar cerca del CBD, pues te va a costar más. Si quieres buenas condiciones y a lo mejor un poco más accesibles, te tendrás que ir a las afueras de la ciudad. Y esto va a aplicar no solo para Sydney, sino para cualquier lado. Y otro consejo que te puedo dar es no consideres el gasto de vivienda solo lo que vayas a pagar de renta, porque a estos vienen otros gastos relacionados, como los bills o las facturas, que les repito, siempre pregunten para que tomes en cuenta el costo total, porque eso es lo que realmente te va a costar vivir ahí, más costos adicionales, más el costo del transporte público en caso de que aplique. Con todo esto vas a tener una idea global de realmente cuánto te va a costar la vivienda, cuánto te va a costar realmente la renta, para que tú empieces a hacer números y sepas cuánto te va a costar vivir en ese lugar. Y así hagas una comparación. A lo mejor si vas a gastar 500, 600 dólares por semana y eso lo consigues o lo vas a pagar en el centro sin necesidad de pagar transporte público ni perder tiempo o invertir tiempo de traslado, pues bueno, a lo mejor ahí te convendría más quedarte en el centro y lejos de irte a un lugar donde tendrás que invertir tiempo para trasladarte. Esos son los consejos que en lo personal creo que son importantes y que te pueden ser de mucha utilidad. Pero ¿cuánto cuesta la renta semanalmente? Hablando exclusivamente de Sydney, y estos números son aproximados porque fluctúan y cambian y dependen mucho de las amenidades de la casa, donde esté localizada, etc. Me voy a atrever a darte unos números generales, donde es un promedio de lo que he escuchado y de lo que hemos visto en Flatmates.
Si estás buscando ya sea en el centro de Sydney o en Bondi, los precios son muy parecidos. En Bondi, entre más cerca esté de la playa va a ser más caro, y entre más te vayas alejando de la playa va a ir reduciéndose el precio. En el CBD me atrevería a decirte que arrancan los precios alrededor de los $500 semanales, igual en Bondi. Entre más cerca estés, a lo mejor ahí es donde empieza en 500 y de ahí se van para arriba, igual en el CBD. Entre más te vayas alejando, te vayas hacia el centro, hacia Bondi Junction, ahí pueden bajar un poco. A lo mejor ya puedes encontrar rentas de 400, 450, a lo mejor 350 si te alejas un poco de la estación del tren, etc. Ya es cuestión de que empieces a buscar tú y ver las condiciones de la casa, porque si está caro, créeme que las condiciones van a ser buenas. En esa área me refiero. En el centro no es tanta garantía, pero sí van a ser mejores que a lo mejor una renta de 350, que también he visto rentas de 350 en Hyde Market, pero estás compartiendo la habitación y las condiciones del departamento, porque son departamentos, pues no son las mejores. Yo donde vivía pagaba $280 y después me subieron a 290. Y únicamente compartía el sanitario con otra habitación, y era una casa, tenía alberca, etcétera, así que la renta era bastante buena para mí, pero yo tenía que invertir media hora aproximadamente para trasladarme al centro de la ciudad, y eso me costaba $50 extra, así que yo estaba pagando alrededor de $330 más o menos a la semana, pero la habitación era grande, etcétera. Te diría que si quieres buscar una renta a lo mejor de unos $250, te tendrías que ir mucho más lejos, a lo mejor ya estarías hablando de Parramatta, etcétera. Considera todas las zonas, no te vayas únicamente hacia Bondi o hacia el aeropuerto. También el norte de Sydney es una de las zonas más bonitas. Digamos que está la parte corporativa, pero pasando esa parte o hacia las afueras de esas zonas corporativas hay varias viviendas y probablemente los precios puedan ser más asequibles y estén en mejor condición que a lo mejor en el centro o en Pyrmont, porque esa área, digamos, como es muy asediada, son ya casas viejas, etcétera. Al norte me atrevería a decirte que ya son viviendas un poco más nuevas. Pero bueno, es cuestión de buscar. Estamos hablando que en promedio te puedes gastar en renta en Sydney a lo mejor unos $350, no viviendo en el centro o viviendo en el centro con condiciones particulares. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor házmela saber a través de los comentarios. Recuerda que tengo una guía donde explico todo el proceso desde la planeación hasta tu llegada. Esta la puedes encontrar en mi página web jorgeagama.com. Les dejo los enlaces en la descripción. Por favor, suscríbete al canal si aún no lo haces, regálame un súper y poderoso like, que eso me ayuda y motiva a seguir haciendo estos videos. Recuerda que todas las semanas tienes nuevos videos para que no te los pierdas. Sígueme en mis redes sociales y recuerda, estamos conectados. Adiós.